Buenas tardes, una vez más, estimados hermanos, amigos. Vamos a tener el comentario de la lección número 5, titulada El extranjero dentro de tus puertas. Les invito a hacer inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Dios, en esta hora te damos gracias por tus bendiciones. Imploramos, Señor, que en esos momentos nos asistas para poder entenderte. Gracias, Señor, porque nos aceptas en tu Hijo amado. En el santo nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección de esta semana fue El extranjero dentro de tus puertas. Y el texto de memoria se encuentra en Deuteronomio, capítulo 10, verso 19, que dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio capítulo 10, verso 19. Este título de esta lección, a mi parecer, pudiéramos también llamarle el segundo mandamiento. El segundo mandamiento. Ustedes recuerdan el escriba que se acercó a Jesús a preguntarle que si cuál era el primer mandamiento, y Jesús le contestó: amarás al Señor tu Dios. Fue lo que vimos la semana pasada en la lección. Este escriba omitió preguntarle a Jesús cuál era el segundo gran mandamiento, pero Jesús prosiguió y le dijo: y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estimados, es interesante notar cómo es que este escriba solo se enfocó en el primer mandamiento con respecto a Dios. ¿Cuál era el gran mandamiento, el primer gran mandamiento? Seguramente cuando él hizo esa pregunta tenía en mente ese versículo que vimos en Deuteronomio, donde dice: oye Israel, el Señor tu Dios, Jehová uno solo es, y amarás al Señor tu Dios. Pero por alguna razón no prestó enfoque al segundo gran mandamiento. Entonces Jesús prosiguió y le mencionó cuál era el segundo gran mandamiento. Hermanos, esto es muy significativo aún hoy en día, cuando pensamos en religión, cuando pensamos en sistemas de creencias enfocados en la Biblia. Inclusive tendemos a hacer el mismo enfoque, enfocarnos más en la adoración a Dios, como si de pronto nos viéramos tentado a pensar que Dios solamente se contentaría con un poco de adoración y conocer algo acerca de Él y asunto resuelto, ¿verdad? Pero Jesús prosiguió y le dice al escriba: y el segundo mandamiento es semejante. Jesús, hermanos, está diciendo: es importante el segundo mandamiento también. Y entonces, esto nos induce a concluir que la religión de Dios no es solamente Dios, es también el prójimo, hermanos. ¿Sí? Esa es la gran verdad de esta lección. Podemos hacer este comentario. La respuesta de Jesús al escriba cobra un significado muy revelador para nosotros hoy. Jesús no estaba inventando algo nuevo, algo que los escribas no hayan escuchado anteriormente. No. Lo que él estaba diciendo, el mandamiento respecto al amar al prójimo, es algo que se encontraba ya en Deuteronomio. Allí había estado siempre y allí ha estado hasta el día de hoy. Nos resta a nosotros colocar en su verdadera perspectiva el tema del amor al prójimo. Así que, estimados, quiero compartir también unos pensamientos sobre esta primera parte de la lección, la introducción. Y podemos mencionar que el tema de amar al prójimo, al extranjero, amar también a nuestro prójimo, es un deber.
Es importante amar al extranjero, ya que fortalece la fe y la calidad del amor en síntesis. Tiene que ver con tu cristianismo, tiene que ver con la verdadera religión. Podríamos ir ya concluyendo que no existe verdadera religión si no existe el amor al prójimo. ¿Verdad que sí? Entonces, ese es la reflexión que quiero compartir en la parte de la introducción con ustedes. Y bueno, pues pasamos a la parte del domingo donde dice circuncidad vuestros corazones. En esta parte, hermanos, ahora el Señor pone el dedo en el corazón. Solemos decir que el Señor pone, bueno, que las personas ponen el dedo en la llaga. Bueno, en cierto sentido, es lo que está haciendo el Señor Jehová. Está poniendo el dedo, ¿en dónde? En el corazón. Primero, ¿dónde lo puso? En piedras. ¿A qué me refiero? En las tablas de piedra donde con su dedo, ¿qué hizo? Escribió las leyes, las 10 palabras. Pero hermanos, eso no fue suficiente, como hoy en día precisamente. Seguir al Señor de lejos como un simple deber. Ejemplo, dejar de hacer lo malo es bueno, pero desear dejar de hacer lo malo, eso es mucho más bueno. Lo primero es nada más el deber, dejar de hacer. Lo segundo es más profundo, un llamado más elevado, desear de hacer lo malo. Y además, desear aprender a hacer lo bueno. No tan solo hacer lo bueno, sino desear hacer lo bueno. Eso tiene que ver precisamente con el aspecto espiritual de la ley. Cuando Jesús dijo, vosotros habéis oído, amarás a vuestros amigos, pero odiaréis a vuestros enemigos. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él está llamándonos a un nivel más profundo, como tiene que ser. Así que el Señor pone el dedo en la llaga, hermano, en el corazón, allí. Es allí donde está el problema. Es allí donde está la podrida llaga de la que habla el profeta Isaías. Él, hermanos, Dios ha empezado en nosotros su obra. Y nosotros así lo deseamos, así lo quisimos. Cuando nosotros aceptamos al Señor, Él empieza nuestra obra en nuestro corazón y desea completarla. La obra no ha terminado. Dios no había terminado con su pueblo todavía. Había perdonado el gran pecado que había ocurrido con la adoración del ídolo del becerro de oro. Y le pidió a Moisés que volviera a tallar unas tablas para que volviera a escribir sus leyes allí. Eso nos habla del gran amor perdonador de nuestro Dios y nos dice que Dios aún no ha terminado la obra en cada uno de nosotros, hermanos. Él sigue trabajando en nuestro corazón. Sucede que allí, hermanos, hay mucho por hacer en ese corazón engañoso. La mente, los afectos, el amor, deben pertenecer de manera íntegra y han de estar enfocados completamente en el amor a Dios, al Señor tu Dios, dice el mandamiento. Adoraréis únicamente y a Él solo serviréis. El problema aquí en esta parte del domingo es que tiene que ver con lealtades divididas. Ese era el problema que Dios estaba resolviendo en su pueblo. Ellos aún tenían que aprender a amar a Dios de todo corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Es necesario que el pueblo aprenda a servirle con todo el corazón y con toda su alma. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Que aprendamos a romper toda lealtad dividida, que eliminemos la lealtad dividida. El Señor dice es un Dios celoso y Él solamente acepta un corazón íntegro.
una mente completa. Así que, hermanos, yo creo que en este problema de lealtades divididas nos encontramos más de uno. Todos, sin duda, adolecemos esas cosas. Y Dios nos hace un llamado más grande. Él pone el dedo en el corazón y nos llama a terminar con las lealtades divididas y que nos enfoquemos en Él, que circuncidemos la maldad, la lealtad dividida de nuestro corazón. Por eso dice, circuncidad vuestros corazones, eliminar toda relación con dioses extraños y enfocarnos solamente en la adoración al único Dios, creador del cielo y de la tierra. Ese es el comentario de la parte del domingo y podemos comentar también la parte del lunes, estimados hermanos, donde menciona amaréis al extranjero. Y yo me pregunto, ¿por qué el título de la lección de al extranjero? Quienes estudiamos la lección nos damos cuenta que en el contenido de la lección también se menciona a la viuda, al pobre y al huérfano, a los necesitados, a los menesterosos. Pero en especial el título de esa lección dice, amaréis al extranjero. Bueno, que está dentro de tus puertas. Sucede, hermanos, que siempre habrán pobres, siempre habrán necesitados, siempre habrán viudas, siempre habrán huérfanos y siempre habrán extranjeros dentro de nuestras puertas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Somos el pueblo de Dios, de un Dios santo, el cual dice, porque yo soy santo, vosotros me seréis también gente santa. ¿Cómo se relaciona esa gran verdad con la presencia del extranjero, la pobre, la viuda, el pobre y el huérfano dentro de nuestras puertas? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? En primer lugar, estimados hermanos, nuestro Dios empieza diciendo que Él es el gran Dios. Es el Dios creador del cielo y de la tierra. Es el gran Dios soberano. Pero este gran Dios soberano, del Todopoderoso, del que tiene todo el poder, toda la omnipotencia, que tiene todo el oro y la plata, de quien es dueño la tierra, el cielo y el mar y todas las cosas que en ellos hay, también ama al extranjero. Esa es la gran verdad, esa es la gran revelación. ¿Qué necesidad tiene el gran Dios creador todopoderoso de amar al extranjero? Pero Él así lo ha revelado. Él ama al extranjero, ama al pobre, ama a la viuda. Él se preocupa por los marginados, por la situación de la gente más débil, por los parias de la sociedad. ¿No les suena familiar todo eso? Hoy en nuestra sociedad, donde hay tanta confusión, llena de errores, donde Él expresa, yo amo a esas personas. No es el siervo mayor que su Señor, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que, si yo, vuestro Señor, dice Jesús, os he lavado los pies, si Él, nuestro Señor, ama al extranjero, ama al pobre, ama a la vida, ama al huérfano, dice los ejemplos dados para que como yo, dice vosotros también hagáis. Esto es una simple lógica, es un simple razonamiento. Dice el Señor, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, Mateo 5:46. Precisamente Él está hablando allí acerca del trato hacia los demás. No es posible ser santo y al mismo tiempo está maltratando al extranjero, al jornalero, a la viuda, al pobre, al huérfano, valorarlos por un par de zapatos, como dijo el profeta. Por lo tanto, amaréis al extranjero, nos está diciendo, evidencia que tú tienes comunión conmigo, que soy el Dios Santo Todopoderoso, que amo al extranjero. Entonces, tú eres hijo mío, entonces tú también vas a hacer lo mismo que yo porque eres mi hijo. Como le decía, es un simple razonamiento únicamente lo que tenemos que ver aquí. No podemos decir que somos hijos de Dios si no hacemos las obras de Dios. Ese es el mensaje de la parte de lunes y quiero también pasar a la parte del martes donde menciona porque fuisteis
porque extranjero fuisteis en Egipto. Es como si fuera la parte 2. La parte 1 sería el lunes, donde dice amaréis al extranjero, y luego ahora dice, porque extranjero fuisteis en Egipto. Es como si Dios estuviese dando un motivo por el cual amar al extranjero. Mateo 7:12, allí encontramos la regla de oro, de manera que así como ustedes que desean que los demás les traten, así sean ustedes con los demás. Y alguien dijo por allí, pero háganlo primero ustedes. De manera que así como lo que sé que los hombres los traten así, hagan ustedes con ellos. Es la regla de oro. Y Jesús dice, esta es la ley y los profetas. Esta es la verdadera religión, dice Santiago, visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones y apartarse sin mancha en este mundo. Nuevamente, nos está llamando a un nivel más elevado, más profundo. Abandonar las playas de la religión y profundizarnos en los grandes mares. Como dijo San Juan el Bautista, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no digáis por pretexto, a Abraham tenemos por padre, dice San Juan. No es suficiente profesar una religión. Es necesario llevar la teoría de la religión a la práctica. Y es allí donde está el verdadero llamado del discípulo. Vivir la teoría del evangelio. Entonces, una vez más, aquí se encuentra la expresión, esta es la ley y los profetas. El mensaje central es que todo hombre y toda mujer que sea hijo e hija del Dios Altísimo, ame a su hermano. En la semana pasada vimos que prácticamente el Señor le decía, Israel, yo soy el Señor, tu Dios, soy el soberano, gran Dios, témeme, debes obedecerme. Hay un pacto entre mí y ti. Y entonces, yo cumplo mi parte del pacto. Tú también, Israel, deberás cumplir la parte del pacto. Y la orden era, ama a tu hermano como a ti mismo. Noten ustedes que en el mandamiento de amar a Dios, de todo, dice, ¿cómo debiéramos amar a Dios? Ahí lo especifica, de todo corazón, de toda tu alma, de toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿cómo debemos amar al prójimo? La referencia es como a ti mismo. Así que el mandamiento va adornado, lleva un plus, nos detalla cómo debe ser ese amor hacia el prójimo, debe ser hacia sí mismo. Así es. Israel debiera ser diferente, hermanos, como nosotros también definitivamente debemos ser diferentes. No debemos parecernos, no debemos conformarnos con el mundo. Y ya sé que en esos momentos su mente de usted está volando a toda velocidad en su imaginación y en su recuerdo a cómo ha sido su experiencia cristiana hasta aquí. Quizás nosotros tengamos que hacer algunas mejoras, ¿verdad, hermanos? En este respecto. No conformarnos con el mundo. Sin duda, el consejo de amar al extranjero era una cosa ridícula en los tiempos del pueblo de Israel, donde los extranjeros, los pobres, los viudes, las viudas y los huérfanos eran tratados como animales, y es más, dice la nota de la lección, eran tratados a veces peores que los animales. Era ridículo pensar amar al extranjero, amar al pobre, a la vida del huérfano en los tiempos del pueblo de Israel, las naciones paganas. Para ellos ese mandamiento hubiese sido una novedad, algo inadmisible. Será por esa razón que actualmente todavía perdura esa actitud, en donde en los juzgados se desvía el derecho de la viuda y del pobre y del huérfano, y el juicio sale torcido, y solamente el rico, el poderoso es el que obtiene fallos justos, entre comillas. Bueno, pasemos, ¿verdad?, adelante y veamos este resto del mensaje.
Israel deberá ser diferente, una luz para las naciones. Debían dar testimonio de la superioridad de su Dios y de su fe. Porque el Señor Jesús, hablando precisamente del trato que le damos al extranjero, al pobre, al viudo, al huérfano y al enemigo, dice, ¿no hacen así los publicanos? ¿Sí? Los gentiles entre ellos, entre amigos, se aman y se buscan, pero nosotros no hemos de ser como ellos. Nuestro Dios es superior y nosotros también tenemos que ser superiores en ese sentido, diferentes. Hermanos, vemos aquí el gran nivel de compromiso al cual Dios nos está señalando en esta lección, en esta semana. Y ese mandamiento ha estado allí siempre. Y noten ustedes, el escriba no preguntó acerca de ese segundo mandamiento, porque precisamente ellos estaban embelleciendo sus casas de piedra y sembrando viñedos, y la escritura dice, y vuestra casa está llena de los despojos del pobre. ¿Sí? Los dirigentes dicen que se engordaban a sí mismos, apacentándose a sí mismos, y no queremos herir susceptibilidades, hermanos, pero eso puede estar ocurriendo hoy mismo, ahora mismo. A Dios se nos llama a amarle con toda fuerza, con toda la mente y con todo el corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la conclusión que Jesús, nuestro Señor, nos presenta, expone cuando toca el tema acerca del amor a los diferentes. En la parte del miércoles, hermanos, yo consideré necesario darle lectura, ya que siento que allí está el corazón de este comentario de esta semana, pero añadiré lo siguiente. Una vez nosotros fuimos justos, ¿hubo algún momento en que nosotros fuimos justos, perfectos, santos? Sí, hermanos. En el principio no fue así. Hoy somos injustos, somos personas egoístas, pero en el principio no fue así, como dijo el Señor. Hubo un momento en el que nuestra semejanza era perfecta a Dios. Antes de la caída de Adán y Eva, sus sentimientos eran nobles, justos. Pero ahora las cosas no son así. Y ahí tenemos a Dios, nuestro Dios de amor, poniendo el dedo en el corazón y llamándonos para que hagamos los cambios necesarios. En la actualidad es casi proverbial, estoy leyendo la parte del miércoles, en la actualidad es casi proverbial el hecho de que los débiles, los pobres y los marginados no obtengan el mismo tipo de justicia en la mayoría de los tribunales humanos para quienes tienen dinero, poder y conexiones. No importa el país, la época, la cultura, ni cuán elevados sean los principios de justicia y equidad consagrados en constituciones o leyes o lo que sea. La realidad sigue siendo la misma. Los pobres, los débiles y los marginados casi nunca obtienen la justicia que otros reciben. Por eso es notable lo que el Señor mismo estaba diciendo aquí. Esta injusticia que está en todas partes no debe cometerse en Israel, entre el pueblo de Dios, los que lo representarán ante el mundo. En cierto sentido, para usar un término de la era moderna, el Señor quería que hubiera igualdad ante la ley en el antiguo Israel. Y añade, pero esto va más profundo que un asunto meramente legal o de simple jurisprudencia. Esto no es un asunto de leyes únicamente externas.
y ahí termina todo. No, la cuestión del trato justo al pobre, a la viuda, al débil, va más allá y tiene que ver con quién es el que está dando ese mandato. El Señor, tu Dios, Jehová, el que es uno, dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Levítico 19:2. Ellos sabían quién era el Dios verdadero. Tenían las formas de adoración y daban las ofrendas correctas. Eso estaba bien. Pero en definitiva, ¿de qué servía todo esto si maltrataban a los débiles y a los pobres que había entre ellos? Vez tras vez en los escritos de los profetas, el Señor critica a los opresores de los poderes y de los pobres, perdón, critica a los opresores de los pobres y los necesitados de Israel. Pregunto, ¿cómo ser santo y maltratar a los demás al mismo tiempo? No se puede, sin importar cuán estricta sea la adhesión a los ritos religiosos, aunque estos sean correctos. Esa fue la parte del miércoles. Y vamos a la parte del jueves, religión pura ante Dios. La religión pura ante Dios. Yo les voy a compartir con ustedes qué comentario tengo al respecto. Ser amables con los más débiles y marginados es evidencia de nuestra unión con Dios. Es un parámetro, pues. Es una manera de medir cómo está nuestro nivel de comunión con Dios. El trato que nosotros demos a los más débiles. Y hermanos, mi comentario es esto. Y la palabra de Dios lo respalda. Si Dios ama al extranjero, ¿cómo debo ser yo también? Amarlo. Dios dice, me seréis gente santa, porque yo soy santo. Tarde o temprano. Quien persevera en adorar al único Dios en espíritu y en verdad, las obras que Él hizo, Él también las hará. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, hermanos. No dejemos de hacer el bien. Mientras Dios deje de bendecirnos, de hacer el bien, entonces también nosotros deberemos dejar de hacer eso. El mensaje de esta semana, el extranjero entre tus puertas, en primer lugar va al pueblo de Dios, quien está llamado a ser representante de Dios, a ser luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo, dijo el maestro. Cuando nosotros hagamos las obras buenas, entonces glorificaremos a nuestro Padre que está en los cielos. Dice, para que los hombres vean vuestras obras buenas. Y de esa manera glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando esas obras son buenas, cuando derivan de una comunión con Dios, dentro de un contexto de amor, entonces Dios es glorificado por sus hijos y en sus hijos y a través de sus hijos. Siempre habrán extranjeros, pobres, viudas y huérfanos entre nosotros. Dios ha sido su voluntad y su plan que así sea, para que nosotros, manifestando la misericordia hacia ellos, revelemos el gran amor de Dios por cada uno de nosotros. Y de esa manera cumplamos nuestro papel de dar testimonio del Dios superior al cual nosotros hemos aceptado amarle, servirle con todo y obedecerle con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón. Que Dios te bendiga, estimado hermano, en esta tarde.